La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? 8 en punto de la mañana. Llegamos al viernes 27 de octubre del año 2017. Rosa María, ¿cómo estás? Es viernes, es fin de mes. Yes. No, es una alegría llegar al fin de mes, ver cómo se acerca rápidamente la Navidad y todos los acontecimientos de fin de año terminan poniendo siempre como que más activos a los peruanos, ¿no? No sé si has visitado algunas tiendas y centros comerciales. Ya están sacando los adornos de Navidad. Sí, desde hace varias semanas. Ya están vendiendo panetones. Y entonces yo les digo, no me hagan eso, me ponen muy nerviosa. Claro, porque uno ve las cosas y dice, uy, Dios, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que pasar una Navidad sin estrés. Por ejemplo, yo ya compré todos los regalos en octubre. Claro, de verdad, ya está todo comprado. Casi, te di el 90%. Porque esas ofertas que llegan justo la quincena previa a la Navidad, en realidad no lo son tanto. Uno, ¿no? Y dos, tiempo, dinero, se te junta todo a fin de año. No, señora, hay que hacer las cosas planificadamente. ¿No es cierto? Como, por ejemplo, la visita del Papa. Todo se hace con mucha anticipación para que no termines como el censo, ¿no? Si no, su Navidad termina como el censo, pues, señora, ¿no? O sea, usted le está dando el pavo a su familia el 26, ¿no? Porque no lo ha terminado de cocinar. Entonces, las cosas toman tiempo, toman dedicación, toman mucho trabajo. Y ayer estuve conversando, y voy a contarles un poco de eso antes de pasar a otros temas, sobre la preocupación de algunas personas, algunas con legítimo interés, y tiene que ser así, y otras más bien con cierta mezquindad, sobre los gastos que el Estado peruano va a hacer para la visita del Papa. El Estado peruano, en un decreto supremo, ha publicado una cifra de 37 millones de soles. Y en el mismo decreto supremo establece algunos rubros de gasto. Entonces mucha gente cree que el Estado peruano le va a dar 37 millones de soles a la iglesia para que se los gaste. Habiendo tanta necesidad, tantas cosas en que gastar, cómo es posible, etc. Entonces me he estado informando y fíjense, primera anotación que es bien importante y que tal vez esto calme los ánimos de los más escépticos, ¿no? No se le ha entregado un centavo a la conferencia episcopal ni a ningún obispo en particular, ni se les va a entregar. Nada, ni un centavo. La conferencia episcopal está haciendo su propia colecta para cubrir un montón de gastos que no van a cubrir ciertamente estos 37 millones. Entonces, ¿quién va a gastar esos 37 millones? Si no los va a gastar la Iglesia Católica. Bueno, los gasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería peruana. A ver, ¿por qué? Porque la visita de el Papa Francisco para los católicos es la visita de nuestro líder espiritual, ¿no es cierto? Pero para el Estado peruano es la visita de un jefe de Estado. Así es. Entonces, la visita de un jefe de Estado que además el Estado peruano, de acuerdo a sus propias prioridades, intereses, ¿no es cierto?, puede, establecer el interés de que el Estado peruano, por ejemplo, obtenga una mayor recordación de marca Perú en el mundo. ¿Ok? Entonces, tienes 4 días del jefe de la Iglesia Católica en el Perú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, una transmisión impecable. Entonces hay que hacer la transmisión la va a hacer el Estado peruano a través de TV Perú. Así es. Entonces se hace una sola señal. Entonces para hacer eso tienes que tener toda la producción de los 4 días del Papa con transmisión incluida y con transmisión a satélite incluida, porque haces transmisión internacional y la pones a disposición del mundo entero, porque a ti lo que te interesa como país es que se vea el Perú. Es que se vea la selva, que se vea Trujillo, que se vea Lima, que se vea los lugares a donde va el Papa. Entonces, el Estado peruano, a través de la Cancillería, ha dispuesto, por ejemplo, que se hagan 3 centros de prensa, porque prevé que va a venir mucho periodista extranjero, y en esos centros de prensa de muy alto estándar, alta calidad, se va a proveer al periodista extranjero no solamente de información religiosa, sino de información del Perú, que es lo que le interesa al Estado peruano. Entonces,
Se van a construir 3 centros de prensa, uno en Trujillo, uno en Puerto Maldonado y uno en Lima. Puerto Maldonado nunca ha tenido pues un centro de prensa de alto nivel. Nuestro querido César González, que está en Radio Madre de Dios, no va a creer lo que, según me han dicho, va a ser la Cancillería. Entonces, 3 centros de prensa. Por ejemplo, pantallas gigantes para la transmisión. Porque la idea es que no solamente las personas que están viendo ahí al Papa y los que están transmitiendo lo vean, sino que las pantallas gigantes reflejen, por supuesto, mucho mejor los eventos, los mega eventos. Ahora, ¿esas pantallas gigantes se las lleva el Papa en su avión? No, pasan a ser todas de propiedad del Estado peruano y se quedan en TV Perú. Como todo lo que se compre para la transmisión, si se tienen que comprar cámaras nuevas, uniformes nuevos, lo que sea necesario, contratación de personal, etcétera. Entonces, hay un presupuesto que dicen que es la parte más grande de todo lo que es comunicaciones, ¿no? Que es toda la transmisión completa, 4 días en distintos puntos del Perú, con distintos equipos, satélite, flyaway, o sea, todo lo que tú necesitas para transmitir. Más la compra, como reitero, de las pantallas gigantes y su correcta utilización, el sonido, toda la parte del sonido que es importantísima. Todo eso ocurre a cargo de la Cancillería del Perú. ¿Por qué? Reitero, porque la Cancillería quiere que el Perú exhiba su imagen. O sea, el Papa puede venir y reunirse solo con nosotros, los peruanos, y estaríamos muy encantados los católicos de que así sea. Pero si el Estado peruano quiere que esto se transmita a nivel mundial, entonces tiene que hacer una pequeña inversión. Esa es la primera parte, grande además. La segunda parte es la seguridad del Papa. Como es un jefe de Estado, como ustedes comprenderán, lo último que el Perú quiere en sus relaciones exteriores es tener un problema con la seguridad de un jefe de Estado, ¿no es cierto? Entonces ahí sí el Vaticano, seguridad del Vaticano pide ciertas cosas y también la propia seguridad del Perú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, manejar flujos de millones de personas es un trabajo que requiere muchísima protección policial. Entonces es la protección para nosotros mismos y la protección para el Papa. Y movilizar la cantidad de policía que va a haber que movilizar en 3 ciudades distintas y algunas de difícil acceso, como es Puerto Maldonado, implica un gasto, que es gasto de transporte, gasto de rancho, también se ven los gastos de seguridad. Helicópteros. Usted dirá, ¿pero para qué quieren un helicóptero? No, el helicóptero no es para el Papa, es para la policía. O sea, para controlar la misa de Lima, por ejemplo, tiene que sobrevolar un helicóptero que va dando instrucciones abajo, porque si tú tienes, por ejemplo, un flujo de gente que se constituye en un tapón en determinada avenida, tienes que avisar el despeje inmediatamente y el despliegue policial para poder reconducir ese flujo. Entonces, pon 2 helicópteros en el aire, ¿no es cierto?, durante varias horas. Eso no lo va a poner pues el Papa, no lo ponemos los católicos, lo ponen por medidas de seguridad el Estado peruano. Y así puedo seguir desglosando cosa por cosa. Ustedes dicen, ¿pero qué pone la Iglesia? No, la Iglesia pone todo lo demás. Me contaban, por ejemplo, que en Trujillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, van a haber 1000 sacerdotes como servidores, celebrando, pero también como servidores de la Eucaristía, que además se unen a ellos religiosas y otros laicos también. Los 1000 religiosos necesitan 1000 ornamentos. Han mandado a hacer todos los ornamentos iguales. Claro. De blanco porque es sábado. En Lima van a ser verdes porque es domingo. Entonces hay que mandar a hacer ahorita, no en enero, no. Ahorita ya están cosiendo miles de costureras en el Perú, ¿no es cierto? Y costureros, los ornamentos que necesitan para la visita del Papa. Y eso es nuestra colecta, eso es lo que nosotros los católicos tenemos que pagar, nosotros los católicos tenemos que decorar, ¿no es cierto?, todo, las flores. Imagínense ustedes que, no sé, en Lima comulguen 500.000 personas. Piensen ustedes que hay que mandar a hacer 500.000 hostias. Wow. ¿Ya? Sí, pues. O sea, piensen ustedes en el volumen de copones que necesitas para llevar a 500.000 personas, ¿no es cierto? Si cada sacerdote le da la comunión a 200 personas, que ya es bastante, imagínense ustedes la cantidad de gente que necesitas y la cantidad de copones que necesitas. Necesitas por lo menos unos 2.000 copones para llevar las hostias. Todo eso se tiene que mandar a hacer. Claro. Entonces a la iglesia le cuesta un montón de plata, no es poca cosa, por eso se tiene que hacer una colecta interna. Y además una colecta que hay solicitudes empresarios. La logística previa. O sea, Monseñor Cabrejos viaja a Madre de Dios, viaja a Lima, viaja a Trujillo, Monseñor David viene a Lima una y otra vez. O sea, toda la logística de articulación con sentarte a discutir la agenda, no sé. Todo eso tiene un costo.
Entonces, la iglesia tiene sus costos pequeños, si quieren, comparados con los del Estado. La iglesia no promociona pues la marca Perú, pero sí le interesa que las ceremonias se realicen de la manera, digamos, más correcta posible. Los estrados sí los hace el Estado peruano, por varias razones. Me explicaron una, que es razones de seguridad. Tienes que tener arquitectos absolutos. Imagínense que el estrado se caiga. ¿Ya? Entonces, los arquitectos son de absoluta confianza, son personas que tienen experiencia. Miguel Cruchaga fue el arquitecto, me acuerdo, en las 2 oportunidades anteriores, que tienen experiencia en este tipo de actos públicos masivos, que están a una altura necesaria para que el público vea, pero al mismo tiempo hay una distancia necesaria por razones de seguridad. Entonces, los estrados se desmontan y se los lleva el Estado. El Papa no se lleva el estrado en el avión tampoco, ¿no? Entonces, las cosas que quedan algunas para la iglesia, para los obispos, digamos, y otras quedan efectivamente para el uso del Estado, que los puede volver a armar en otra parte. Lo de la iglesia queda de la propia inversión de la iglesia, claro, de los feligreses. Claro. Es bien fácil de explicar si tienes buena fe y no eres mezquino. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a generar esto en ingresos al Perú? Se aproxima el número, la cuantificación a $90 millones de dólares. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un turismo religioso. Sé que mis amigos ateos no me van a creer, pero hay gente que sí hace turismo religioso. Es decir, se viene de Brasil, se viene de Bolivia, se viene de Chile, del norte de Chile al Perú, sobre todo en la parte sur, porque el Papa acaba de estar en Colombia. Entonces, de Ecuador han ido a Colombia, ¿no es cierto? Y de Perú también. Pero es posible que bajar a Trujillo sí tenga una influencia, pero lo fuerte, donde se espera de lo fuerte es en Puerto Maldonado. Aparte del otro turismo que viene y se queda una semana, va a la visita del Papa y después se queda Machu Picchu, etcétera, porque si ya vino hasta el Perú, entonces, ¿no? Eso va a mover $90 millones de dólares más o menos en la economía peruana. Ese es el impacto que deja la visita de un Papa. Entonces, de nuevo, a Relaciones Exteriores le interesa captar esa promoción de la imagen del Perú y ese turismo, obviamente en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Y de PROMPERÚ y de todas las agencias que trabajan para promocionar la imagen del Perú. Tú no puedes promocionar la imagen del Perú si hay un problema de seguridad. Fíjense ustedes lo que pasó en Colombia con el moretón del Papa. ¿Qué es lo que más se vio en el mundo entero? Que el Papa tuvo un moretón. Claro. ¿Ya? Entonces, no te puedes dar ese lujo porque, claro, no es grave, fue un accidente casi doméstico, pero ¿no? ya opaca otras cosas. Exactamente, entonces tienes que ser muy cauteloso con la seguridad por eso, porque tú quieres estar en los ojos del mundo. Y hay que ver qué bonita fue la transmisión de Colombia. Las imágenes eran nítidas, de super HD, alta resolución, porque estás transmitiendo al mundo entero. Y en el mundo entero quieren ver imágenes de alta resolución. Entonces tú tienes que tener todas tus cámaras de alta resolución. Es un trabajo técnico gigantesco. No he hablado todavía con Hugo Coya, no sé cómo va a hacer esto, porque es una cosa... Debe estar cabezón con este asunto. Pobrecito, debe estar cabezón, ¿no es cierto? Pero en realidad a lo que voy es que las cosas que el Perú quiere, digamos, priorizar como Estado son un beneficio de todos los peruanos. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué con mis impuestos se va a pagar la seguridad del Papa? Y yo regreso al ejemplo que siempre pongo. Miren, yo no soy hincha del fútbol. ¿Ya? Me gusta el lejos, pero no soy hincha del fútbol. ¿Por qué con mis impuestos se pone seguridad policial para el clásico? Y el clásico es a cada rato, además no es que haya un solo clásico cada 5 años, ¿no? El Papa viene una vez, pues hace 35 años que no viene, ¿no? No, clásico hay a cada rato. Y hay que poner un contingente policial que no es poco, hay que movilizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso cuesta plata. Y otra cosa que sí me parece interesante, que creo que es un aporte del MIDIS, no estoy segura, pero me dicen que es un aporte de los programas de inclusión social, es que hay nativos de pueblos originarios en Puerto Maldonado que han pedido asistir, pero no tienen cómo asistir. Entonces, la iglesia se compromete a transportar a mucha gente, pero el Estado quiere poner también su cuota de solidaridad y aparentemente han ofrecido transportar a 2.000 nativos de comunidades muy, muy amazónicas, muy lejanas. Cuando digo muy lejanas, no es que si usted saca un mapa estén muy lejos, sino que el acceso a la carretera es 2 días de peque-peque. Y eso es gasolina. ¿Se dan cuenta? Eso tiene un costo
que es prohibitivo para una persona, pero que sí quisiera ir a Puerto Maldonado a ver al Papa. Entonces, así la Iglesia va a tratar de ayudar a esas personas, pero también, obviamente, el obispo de Madre de Dios está cabezón con eso, pero también el Estado va a tratar de identificar a las personas en pobreza más extrema que quieran ir y así poderlas llevar. Entonces hay un pequeño aporte solidario también, si se quiere, en materia de acceso para los peruanos que quieren acceder. Entonces, esa es la historia, no hay ningún misterio, no hay los millones que se lleva el Papa, ni el Papa nos va a hacer gastar la plata que no tenemos. La plata sale del fondo de contingencia del MEF, no sale de los fondos de la reconstrucción, ni de ninguna otra partida, sino del fondo de contingencia del MEF. Entonces, yo creo que, como reitero, la cosa es clara y en el análisis costo-beneficio, digamos, como Estado, el Estado peruano obtiene muchos beneficios económicos para la economía, para la economía peruana derivados de la visita del Papa, muchos más de los que invierte, además de movilizar la economía. O sea, como ustedes comprenderán, el día antes y el día después nosotros lo iremos informando desde Puerto Maldonado. La economía de Puerto Maldonado va a sufrir un impacto impresionante. Y vamos que lo necesita, ¿no? Y vamos que lo necesita, ¿no? O sea, imagínate pasar de tener, no sé, 100.000 habitantes a pasar a tener pues 800.000 visitantes, ¿no? Esa gente tiene que dormir, tiene que comer, ¿no es cierto? Es un impacto enorme. Y además aprovecha para conocer probablemente un lugar que no conoce, que es interesante. Así que les voy a ir contando más de esta historia que me parece importante y que le había dicho a varios tuiteros que les iba a contar, porque me decían, usted nos dijo que la iglesia pagaba todo. La iglesia paga lo de la iglesia, o sea, todos los ornamentos, las casullas, las flores, las hostias, todo lo que usted reciba, ¿no es cierto? Lo pagamos nosotros. Y créanme que no se le cobra la entrada, es gratis, ¿ya? Hay que hacer colectas en las parroquias en todo el Perú para poder financiar la visita, ¿no? El Papa se aloja no en un hotel, se aloja en la Anunciatura, ¿no? Tiene un avión, ¿no es cierto? Ahora, a veces su comitiva se traslada en un avión comercial de adelantada, ¿no? Siempre hay una comitiva que va de adelantada para la organización, etcétera. Entonces, todos esos gastos, ¿no es cierto?, los asume la iglesia, ¿ya? Y todos los gastos logísticos de preparación. Se me están escapando algunos, seguramente. Usted dirá, ¿y el papamóvil quién lo trae? Ese lo trae el Papa. No se preocupe, ¿ya? Va a estar acá, Indira Últega, para hablar de violencia de la mujer. Regresamos en un instante, no se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vaya. Ay, mira. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 21, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y estamos con las respondonas, no mentira. Está con nosotros la congresista Indira Wilca, que, como la congresista Marisa Glave, y muchísimas mejores mujeres en el Perú, entre las que me incluyo, porque yo no sé si fui la que empecé o no, pero sí lo dije y lo he dicho muchas veces, a raíz de los hechos del censo, la verdad es que ya que violen a una censadora, pues, entonces no puede ser, pues, porque normalmente la violencia, como sabemos, contra la mujer se da en el entorno familiar. Normalmente no te viola un desconocido, te viola una persona de tu barrio, de tu familia, de tu casa, etcétera. Pero este sujeto era un completo desconocido. La señorita entra a censarlo, lo censa y la viola. Entonces ya pues sacamos este famoso hashtag. Para los que no saben qué es un hashtag, una forma de repetir una frase en Twitter de Perú, país de violadores. Obviamente, solo alguien que tiene una poquísima cultura general, no de educación básica, puede entender que estamos diciendo que todos los hombres del Perú son violadores. Eso se llama una lectura literal. Eso se hace normalmente entre los 7, 8 años, cuando acabas de aprender a leer. Entonces, mi mamá me mima, ¿no es cierto? Sí, pues se entiende, mi mamá, ¿qué será mima, señorita? Que te quiere, que te engríe, ya, ¿no? Se entiende plano, ¿no es cierto? 4 manzanas tiene María, plano, ¿no es cierto? Pero hay otras formas de expresarse que incluyen el humor, el sarcasmo, la generalización al absurdo o la reducción al absurdo. Que ese es el punto. Exactamente, que lo que tratan es de movilizar una reacción en el receptor para que se indigne. Por ejemplo, que este es el caso.
Es una reducción al absurdo para decir, oye, ¿qué está pasando acá? Marisa Clave, Indira Wilca hicieron su cuadrito bien bonito, su hashtag, y la reacción de sus colegas mujeres parlamentarias del fujimorismo fue decir que tienen que ser sometidas a la Comisión de Ética del Parlamento, las mujeres del fujimorismo, las mujeres, porque además, discúlpenme, ya yo sé que tengo que amar a los hermanos protestantes, ¿no? Pero hay algunas congresistas que se proclaman evangélicas que no sé de dónde han aprendido de Cristo algo, o del Evangelio algo, ¿no es cierto? He escuchado a la señora Nelly Cuadro decir algo así como, estamos en contra de la palabra género, como está, de la palabra, género literario, de todo, género masculino y femenino, género y número, de la palabra género, ¿ya? Entonces nosotros hemos votado para que, como pusieron en una norma enviada por el Ejecutivo, en el marco de las facultades proporcionadas en materia de seguridad, ¿no es cierto?, crímenes agravados en materia de raza, edad, género, ¿no? Entonces, como salía la palabra género, derogaron la norma. En todas, porque no fue solamente una. No son en todas, hasta que Indira Wilca con nosotros. Perdón. Entonces, lo que hay acá es una, discúlpenme esta larga introducción, una especie de palabrafobia. Palabrafobia, porque no hay otra explicación, de lamentablemente personas formadas en la religión que leen literalmente la Biblia. Literalmente leen el Antiguo Testamento siendo evangélicos, deberían leer todo lo nuevo, pero en fin, literalmente levítico. Entonces, su participación de las lecturas de la palabra sagrada son literales, cuando todos sabemos que no son literales. Entonces, desde esa experiencia, le dicen Perú, país de violadores, como leen literal, están diciendo todos son violadores. No saben leer no literal y son congresistas y tienen que formular leyes, por el amor de Dios. Y tú no sabes la cantidad de cosas que cuando tú interpretas la ley, la puedes interpretar literalmente, pero es la forma más primitiva de interpretar una ley. La tienes que interpretar de manera sistemática, analógica. Hay 20 formas de interpretar una ley. Bueno, no deben saber. Entonces, Indira Wilca está aquí conmigo después de esta larga introducción. Bueno, me imagino que se debe haber quedado primero muy sorprendida de esta congresista que se llama Tamara, no es Tamar, y de la congresista Marisa García, que dice, sí, hay que mandarlas a ética, justamente la ex presidenta de la Comisión de la Mujer, pero más sorprendida de que el presidente de la Comisión de Ética dijo, sí, efectivamente, las vamos a llamar y las vamos a hacer proceso por decir Perú, país de violadores. Bueno, yo pensé que ya no podía sorprenderme más, pero efectivamente siempre hay algo con lo que uno puede sorprenderse y aprender, pero sí, ¿no? O sea, lo preocupante en todo caso de esto es qué tipo de capacidad, ¿no es cierto?, de reflexión tenemos en relación a los problemas públicos. Creo que ese es el problema de fondo. Más allá si es una palabra, una frase. El tema de fondo sigue siendo, ¿no es cierto?, esta situación terrible, ¿no es cierto?, que vivimos las mujeres en el país, que viven incluso de manera más trágica quienes son víctimas de situaciones tremendas de abuso como la violación sexual. ¿Y cuál es la respuesta que tienen frente a esa situación las autoridades? Y entonces el problema acá y lo más trágico es que quienes terminan siendo parte de estos debates o pseudo debates son autoridades. Son congresistas de la República, por el pueblo. Son gente que tiene y tendría el potencial enorme de poder hacer mucho más que simplemente comentar una frase en favor de las mujeres. Muy preocupada. Si tú dices Perú, país de campeones, ningún problema. Hoy día hay una caricatura muy buena de Carlín que dice Perú, país de chef. Bueno, yo no soy chef, sí, pero somos un país de chef. Perú, país de grandes cocineros. Caramba, por supuesto, me siento identificado. País, Perú. Y la respuesta de muchos hombres es, fíjense, si la prostitución fuera un problema tan extendido como es la violación, no me molestaría en nada, porque justamente pondríamos de manifiesto la situación grave de la explotación sexual. La prostitución no es ilegal en este país, digamos, o sea, mientras se ve en el marco de la... Pero digamos, podríamos decir Perú, país de trata de mujeres. Y yo no tendría a nadie se le ocurrió, menos mal, pero claro, la respuesta siempre es intentar agraviar nuevamente a las mujeres, ¿no es cierto?, que lo dicen. Pero digamos, más que agraviar, podría ser manifiesto un problema grave de política social y podríamos tratar de vencerlo.
El punto no es que tú seas un violador, papito lindo, porque de repente no lo eres y seguramente no lo eres. El punto es que este año, para que lo tengan más o menos clarito, a octubre, o sea, ni siquiera terminado el añito, ya tenemos 17.000 mujeres que han denunciado. Agosto, me parece la cifra de la fiscalía es agosto. O sea, Más de 17.000 mujeres, ojo, que han denunciado. Porque ustedes saben que por cada mujer que denuncia es posible que hayan 10 que no denuncien. ¿Por qué no denuncian? Porque saben que no van a sacar nada. No, por supuesto. No, porque está legitimado totalmente, no solamente a nivel de la sociedad, sino a través del propio Estado, ¿no es cierto? Que un crimen de esta naturaleza, un delito de esta naturaleza, no tiene una sanción drástica. No. Entonces, esto es parte de lo que además refleja esta frase finalmente. Más allá de, como tú dices, efectivamente hay quienes se sienten agredidos, tocados personalmente, lo que es una característica de nuestra sociedad, o sea, y acá nos incluimos a las todos. dos, a Marisa Glavin, vayan a la comisión de ética y los empapelan con cifras, a ver si no se les cae la cara de vergüenza. Ese es el tema, porque luego de las críticas que se han dado, por lo menos en redes sociales, nadie ha tocado el tema de fondo. Claro. Y se han preocupado por esta forma, nada más. No, solo por la forma. Nadie lo menciona. Claro, y lo preocupante nuevamente es que muchos de los que han, digamos, puesto esta discusión sobre la frase, sobre el hashtag, son personas, son muchos varones, la verdad, pero son personas que olvidan que, digamos, estos casos ocurren y que sobre estos casos, cuando pasan, no hay una reacción airada como la que ellos realizan. O sea, ¿dónde está la reacción airada, ¿no es cierto?, cuando ocurren estos casos terribles como el de la niña violentada por su padrastro, por la bebé de 2 meses, y cuando además uno constata que, como digo, no hay una respuesta firme a esto por parte del Estado. ¿Dónde estaban los congresistas, por ejemplo, cuando se votó esta ley para quitar beneficios penitenciarios? Muchos de ellos votaron en contra por una palabra. Por la palabra género. Por una palabra en el título, además. En el Ni siquiera título, en el texto. cuerpo del contenido, porque era una modificación penal. 16 no tenía nada que ver. congresistas fujimoristas, pero también de otras bancadas, pero que son evangélicos, al estar la palabra género, ¡Satanás! Entonces, votaron en contra de la norma y tuvieron que volverla a votar, ¿no es cierto? Y finalmente se aprobó. Se aprobó en 2 votaciones y discúlpame que yo cuente un poco la historia de esto. Claro, ¿qué pasó? Un decreto legislativo de los que sacó el gobierno este año, yo creo que tuvo un error de forma, no creo que haya sido un error de fondo, y colocó justamente los delitos de agresión hacia mujeres y de violación sexual en la categoría de los delitos que tienen beneficios penitenciarios. Un error, en fin, que se quiso corregir en la Comisión de Constitución y bueno, se dijo, bueno, acá no se puede corregir, presenten un proyecto de ley para modificarlo. Yo estaba alarmada porque, como tú sabes, Rosa María, los decretos legislativos entran en vigencia, automáticamente son publicados. Es decir, esto ya estaba vigente. Yo dije, bueno, si queremos corregir esto realmente y si la idea del proyecto de ley va a funcionar, bueno, comprométanse ustedes a aprobarlo, porque ustedes tienen la mayoría y hagámoslo rápido. Se presentó el proyecto de ley, en un día lo firmaron todos los congresistas de diferentes bancadas y tenía que pasar al pleno inmediatamente. Pasó el pleno efectivamente en primera votación, se aprobó. ¿Y sabes cuánto demoró la segunda votación? 3 meses. 3 meses he tenido que perseguir en ese momento, y no me dejará mentir, a la presidenta del Congreso en ese momento para decirle, oye, agenda la segunda votación porque eso está vigente. O sea, cualquiera de los que recibe una sentencia por violación en este periodo va a poder acogerse a esto. O sea, cambiamos la situación. Y bueno, digamos, se daban vueltas y vueltas y yo no comprendía que, claro, tenía que ver con este asunto. Después salió en el pleno, digamos, la razón, pero era vergonzoso que por una palabra en el título, yo creo que hay un nivel de fanatismo ya tan grande con este asunto. Digamos, lamentablemente, hay que decirlo, los evangélicos que llegan al Congreso no son representativos del Concilio Evangélico. Hay que aclarar eso siempre. Hay que aclarar esto siempre, porque yo tengo a mis amigos del Concilio Evangélico, no son lo mismo, por si acaso, entonces hay que tenerlo bien en claro. Son gente muchísimo más radicalizada y con un proyecto político, más que religioso, o si quieren teocrático, donde mezclan la religión con la política. Entonces, y que mezclan obviamente un uso de recursos privados espectacular. Ya quisiera la Iglesia Católica tener la posibilidad de comprarse el estadio de la Alianza o de la Mauta, ¿no es cierto? Nosotros somos más pobres, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos más cosas, no necesitamos nada. Pero en realidad es esta interpretación literal de las palabras y de las frases la que hace que sea imposible entenderse. Es decir, cuando tú dices género, dices, para ponerlo así en sencillo, ¿ya? Porque salió una pobre señora, Nelly Cuadros, a decir que
Ay, El 150 movimiento géneros, LGTB había inventado 150 géneros. Y que hay gente que se casa con sus computadoras. Con Perdón, su- me y, llevo que, ya y que hay gente que se en casa un con su nivel- computadora. Entonces yo miraba y decía, no, esta señora no está bien de salud. Pero no, me han dicho que goza buena salud. Así habla. Entonces, ¿qué cosa qué puede haber entendido? A ver. Bueno, hay la repetición de un discurso, como tú dices, que no Literal. representa seguramente el pensamiento de quienes profesan una religión particular, pero sí es un discurso que se repite, y se repite de manera acrítica. Entonces, claro, cuando escuchas a una persona que es autoridad política decir que el género es una creación, ¿no es cierto?, de estos grupos que quieren De la insertar maldad de los una hombres. ideología y una forma de vivir a todo el conjunto de Claro. personas en una sociedad, uno se preocupa. Claro. Y Ahora- lastimosamente termina siendo algo que oyen. Entonces sí falta, creo que, un debate alturado e informado sobre términos que son parte de una discusión, digamos, académica, Así porque es. la Y palabra además hay género que, decirle- surge- hay que contarles algo a estos congresistas. Fíjense, cuando se viola a un homosexual, también es un crimen. Así es. Y eso el Código Penal lo dice, o sea, no es que estemos inventando algo Nada, tuyo. es un crimen. Violar a un A homosexual. un varón, discúlpame, o sea, Varón. por eso cuando habla, ¿no es cierto?, de que esta ley, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simplemente de lo absurdo que puede ser ese tipo de razonamiento, ¿no? Si es para combatir, dice, la violencia de las mujeres y era para quitar beneficios penitenciarios a los violadores, tiene que decir solamente mujer. ¿Por qué van a poner otra palabra? Yo digo, ¿y acaso a los varones No se no los violan. abusan sexualmente? A los niños, a los menores, no estamos viendo La tasas pedofilia, altísimas. altísima Pero de hasta pedofilia. en la escuela, en las familias, en fin. Entonces, ¿por qué esa exclusión antojadiza, ¿no es cierto?, de que este tipo de A delitos ver, solamente fíjate, se y cometen no hacia las solamente mujeres? eso, Terrible. sino que hay una comunidad que es la más vulnerable de toda, que discúlpenme, señores congresistas, son seres humanos, de repente ustedes no los consideran Muchos así, no los consideran seres humanos. Eso, ¿ya? eso es lo que es la población transexual. vergonzosa. Esa población transexual es sistemáticamente maltratada en muchos niveles, y uno de esos niveles es el nivel sexual. Entonces, no que se lo buscó, no se lo buscó. No se lo buscó. Nadie puede ejercer un dominio sobre otra persona al punto de violentarla sexualmente. No importa las creencias de esa persona. Ni sus prácticas, ni su Así forma es de como vida. si yo mañana sacara No, una sí. ley que dijera, fíjense, solo se considera violación cuando se viola a católicos. Nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Claro. 8 de la mañana, 38 minutos. Hay algunos comentarios, Rosa María e Indira, aquí No, pero en espérate, Facebook Live. este Dime. es muy bueno. ¿Ah? A ver, cuéntalo. Yo tengo 2 computadoras. ¿Eso Oh. me convierte en bígamo? Pobre congresista, es que ya te da pena, porque de Impensable. verdad, te da pena, porque no, o sea, no puedes decir esas barbaridades. Para ¿no? más allá del riesgo, como te comentaba hace un rato, De que sea ha sido presidenta. anunciada probablemente como nueva presidenta de la Comisión de la Mujer. Entonces, No. nuevamente, no es un asunto de personas ni de nombres, es un asunto de qué manera enfocamos el trabajo parlamentario, ¿no es cierto?, en ciertos temas que son delicados e importantes, ¿no es cierto? El Ah, tema de la violencia contra las mujeres, el tema del empoderamiento de las mujeres desde el trabajo legislativo, por ejemplo, ¿cómo está? O sea, ¿qué esperamos de eso? Pésimo. Pésimo, y el balance es pobrísimo. Yo también lo he dicho ya en otras entrevistas, tenemos más que una ley aprobada y fue justamente esta, Claro. un poco por la presión que No, hubo. además, de por ejemplo, corregir un mucha error gente, cuando yo terrible. salí y dije, fíjese, la violación de la mujer adulta en el Perú es de 6 a 8 años. ¿Pero qué? ¿Quién tiene que cambiar eso? El Congreso, pues, el Código Penal cambia eso. ¿Y por qué no hacen nada? Porque se han agravado, o sea, lo que tú tienes que hacer realmente con el Código Penal es sentarte y ordenarlo. Porque no, tú no le puedes dar por el mismo delito a una persona Claro, no es cadena que cadena perpetua, perpetua todo, no. y a la otra 6 años. Así es. Tampoco le puedes dar cadena perpetua a todos, ¿ya? Pero lo más grave en violación es la parte procesal, no es la parte sustantiva, ya, porque ya, por último, que el desgraciado se vaya 8 años por violarte, ya, muy bien. Pero son 8 y 8, no Ocho, es que yo salgo y... Eso, y por otro lado, es lo primero, el testimonio de la víctima no tiene una valoración, no tiene pues volar, porque no hay testigos, lo explicaba Ronald Gamarra ayer, no hay testigos, entonces lo único que tienes es el cuerpo de la víctima, que es la prueba, ¿no es cierto?, y el testimonio de la víctima. Si la víctima va a su casa, se baña, se arrepiente, llora, etcétera, se acabó la prueba, pues no hay semen, no hay heridas, no hay nada. Y 2, si ella da su testimonio, no le creen. Ese es el problema central. Miren lo que pasó con la chica Álvarez, de Canal 2. Terrible. Hasta que ella no saca la grabación
de este señor diciendo Lorena llámame, que él decía no, yo nunca la he llamado, yo no tengo nada que ver con ella me era infiel, ¿no es cierto? Le destruyó el discurso, obviamente porque ahí tenías la prueba, la típica del violador que después llama a rogarte que lo recibas de regreso, ¿ya? Pero si no hubiera tenido eso en sus manos, no tenía nada. Si la censadora no sale corriendo y pide auxilio en la calle ahí mismo, en flagrancia, y además el sujeto dice, pero si no ha gritado, yo no lo he violado. Fatal, es que esa es la misma mentalidad además que tienen los operadores de justicia. Pero Eso tú gritaste, ese es el resististe, problema. entonces No es solamente fatal. eso, les preguntan a las menores de edad, Es fatal. pero tú has tenido relaciones sexuales antes. No, claro, porque si no ya hay un antecedente. O sea, Claro, la tú has cantidad tenido de relaciones casos- sexuales. Bueno, sí. Ah, no puede ser algo raro, ¿no? Entonces, la parte procesal Ahora, es Rosa el María, problema. esa es parte de esa cultura de violación, digamos, más allá, como digo nuevamente, entre este debate absurdo de si a la gente le indigna o no indigna el hashtag. Lo cierto es que vivimos en una cultura de la violación sexual en el país. O sea, que hasta los años 90 haya sido legal, por ejemplo, eximir de la pena a un violador casándose Con la víctima. Yo Los estuve años así. 90. Ahora yo estaba Claro. revisando justamente las actas de la discusión de ese debate y había parlamentarios en los años 90, en el año 96, 97, diciendo que el matrimonio le restituía a la víctima, ¿no es cierto? El honor. El honor, con lo cual, ¿no es cierto? Se podía seguir manteniendo esta figura que venía pues de No, y no solamente siglos. eso, que era lo grave. ¿Qué era lo que Entonces, pasaba? ¿cómo? Perdón, solamente Te con obligaban esa a idea casarte. no va a ser lógico que todo el Estado, toda la lógica, además de los funcionarios públicos en el Estado, mantenga, ¿no es cierto?, esta idea de que, bueno, lo que se perdona es, digamos, el pecado, pero no el escándalo. Entonces, mejor si te callas, mejor si no dices nada, averigüemos si realmente tú tienes un antecedente, ¿no es cierto?, No, y además previo. hay la idea de que ese es un delito que no te deje heridas. Ay, mamita, ya no tienes los moretones, ya te curaste, ya te lavaste, ya te curaste, ya pasó. Ya pasó. Sigue adelante con tu vida, olvídate de este sujeto, Así es. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese discurso? Que la víctima al final sabe que ese sujeto va a ser absuelto. El doctor César San Martín, cuando era presidente de la Corte Suprema, reveló que el nivel de absoluciones de violación era 90%. O sea, imagínate absolución, o sea, ya te fuiste a juicio, ya te hicieron el examen médico legista, te atreviste a denunciar. Y a continuar todo el proceso que es exactamente. caro en nuestro país, que toma tiempo. ¿Llegaste hasta el final? O sea, se absuelve al violador. 90%. Sí, el 90% de casos denunciados, solo el 10% tiene sentencia. Vaya que sí, estímulos para denunciar, ¿ah? Pero De verdad que eso Y discúlpame, podría ser pensar de que estímulo hay para nada. cometer la agresión y Claro, saber pues, que no te va a eso. pasar nada. Nada. Se está incentivando de alguna Saber manera, que no te va a pasar no, nada. Entonces, eso es lo que pasa en el Perú. Todos estos tipos saben que no les va a pasar nada, porque además el que viola no es que debuta pues con la violación. Este señor, Claro, hay una conducta ya. claro, Sí. pues. y entonces ese es el momento del país en el que estamos. Después de años de impunidad, de habernos acostumbrado a validar ese tipo de conductas, hoy nos encontramos con que gracias pues a las redes sociales, a las comunicaciones, es más fácil enterarse de estos casos. Pero no es que, digamos, de la noche a la mañana mágicamente nos hayamos convertido en un país como este, con cifras alarmantes y con todo un Estado, Eso es lo que digamos, pasa. No, y la otra cosa es armado que para en los últimos 10 ser años ha cómplice. habido mucha campaña, y eso es bueno, por parte del Estado, para que las mujeres denuncien. Por lo menos que dejen constancia en la Es comisaría. el hecho. ¿Por qué? Porque después cuando hay feminicidio, si tú te vas a buscar los antecedentes, vas a encontrar en la comisaría las denuncias. Siempre. O sea, la mata y tú dices, oye, pero ¿qué pasó? Vamos a ver la historia. Y de repente, sí, pues en la comisaría habían puesto la denuncia. O sea, hay una clara conducta, y eso desde el punto de vista probatorio del asesinato es muy bueno porque hay una clara conducta reiterada de abuso que termina en el asesinato. Y el problema, señoras y señores, es que la violación puede terminar posteriormente en un asesinato. O sea, una violación no denunciada y sistemática, porque además ustedes considerarán que hay niñas en el Perú que son violadas sistemáticamente, ¿no es cierto? Pueden terminar en la muerte de la niña. Porque la violación de menores de edad normalmente es un abuso prolongado de muchos años, sistemático. Entonces, ahí arrancan estas mismas Perdón, ahí lo personas. importante es, creo que cuando tú haces esa conexión con la violación como forma, digamos, sistemática de abuso, es
para que quede bien claro el mensaje de que los violadores no son entonces loquitos enfermos marcianos, ¿no es cierto? No son que hay enfermos. que mandar al paredón. No son inimputables. No, es gente que tiene esta práctica de control sobre las mujeres permanente, que no tiene ningún tipo de restricción, que nadie le señala, que no hay ningún tipo de autoridad o ente que pueda ejercer algún tipo de sanción sobre él, y entonces lo comete como de manera normal. Pero está muy relacionado y vinculado a otro tipo de formas de agresión hacia las mujeres, una cachetada, maltratar a la esposa, en fin, Jalar el llegar a otro pelo. tipo de- Entonces, no son cosas, digamos, aisladas. Eso es lo que también hemos intentado explicar estos días. No son sujetos, como dicen, enfermos, no son malditos, no. Es gente que puede ser aparentemente muy decente. Miren, Padre de familia, trabajadores, en fin. Hay un libro de Hannah Arendt, que los recomienda, una filósofa judía que sobrevive al Holocausto, que se llama La banalidad del mal. Ella tiene que ir a cubrir el juicio de Heinrich en Israel. Heinrich era un famoso, digamos, nazi, el carnicero de Auschwitz, creo que era. Y lo que ella hace es un texto que incluso a los judíos los molesta muchísimo, porque ella dice lo mismo. Este tipo, todos sus perfiles psiquiátricos, sale como una persona absolutamente normal, puede distinguir el bien del mal sin ningún problema. No era psicópata. Exactamente, es perfectamente Una normal. persona insertada en la Pero sociedad. ¿qué pasó? Que esta persona, que reitera todo el tiempo que solo cumplió con sus órdenes, decidió que la diferencia entre el mal y el bien ya no la podía percibir. Ya no puede percibirla. O sea, no tiene discriminación moral para entender que lo que está haciendo el mal, porque el mal se banaliza. La vida se banaliza, el cuerpo se banaliza, la muerte se banaliza. Entonces, lo que tenemos en el Perú es gente que tiene la lógica de la banalización del mal. El mal no existe. Bueno es lo que es bueno para mí, malo es lo que, no sé qué será malo. Para mí no es malo. Violar a una mujer no es malo, violar a un niño no es malo. Ahora, si te voy a plantear una pregunta. Esta gente fanática, evangélica, es la misma que se indigna y dice, pena de muerte a los violadores de niños, cuando saben perfectamente que la pena de muerte en el Perú no se puede restituir. Entonces, cuando una persona como Indira Gulka explica la pena de muerte, yo soy abolicionista desde que estaba en la universidad, pero que la pena de muerte no se puede imponer por un montón de razones, ahí está pues, ahí está la roja terruca, Así es. que Los quiere caviares. la caviar, ¿no? La roja, la de la católica. ¿Ya? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con ese tema. ¿Por qué no ¿Por qué es puede tan haber importante? pena de muerte? Así es, creo que explicar perfectamente por qué Explicar por es una qué. falacia esto de la pena de muerte. Exactamente. Acá me dicen, yo tengo laptop de última generación. ¿Eso me hace pedófilo? Vamos a la pausa y volvemos. 8:51, algunas reacciones. Saludos para la congresista Indira Gulka. También Alejo González nos dice, los evangélicos fujimoristas parece que jamás han abierto un diccionario. Paola Mendoza dice, lamentable, se están combinando las cosas o dos cosas en la composición del Parlamento, machismo y religión. Son algunas de las reacciones que hay aquí en Facebook Live. Gracias a todos por sus comunicaciones. Aquí me dice, ayer la doctora maestra explicó que el violador es sociópata, es decir, disfruta del dolor ajeno, pero no es psicópata. Es decir, hay una gran diferencia. Para el Código Penal, una persona que tiene una grave alteración de la conciencia es inimputable. Estas personas no tienen una grave alteración de la conciencia, porque pueden distinguir el bien del mal. Saben perfectamente que lo que están haciendo está mal. Y al saberlo, aunque no tengan empatía con su víctima, porque efectivamente le importa un pepino el dolor de la víctima, le importa todo, igual son culpables. Igual van a ir a la cárcel o deberían ir a la cárcel. Así que como dicen en el argot popular, no te me hagas el loco, porque igual vas a ir. Así es. Así es. Me preguntan si la pena es la misma si el violador contagia SIDA a la víctima. No, es agravante. Hay un artículo especial sobre eso en el Código Penal, ¿no? Entonces, sí es agravante. Estábamos hablando, ¿ya de qué estábamos hablando? De tantas cosas que Bueno, nos de esta indignan. idea que ha surgido como respuesta justamente a la situación, esta idea tan mentada de la pena de muerte. La pena digamos. de muerte para los violadores. Yo no creo en el populismo penal y creo que quienes son abogados saben justamente el riesgo de este tipo de discursos tan facilistas, ¿no? Bueno, tenemos un problema estructural, sistemático, endémico, pena de muerte. No se trata de eso. Efectivamente, las penas en el país aumentaron. Ojalá que se pueda hacer una evaluación un poco más integral de cómo es el Código Penal para que, por ejemplo, el tipo penal base, que es este que ha indignado a muchos, ¿no es cierto?, de 6 a 8 años,
efectivamente puede aumentar, pero puede aumentar, digamos, de manera proporcional, de manera lógica. Pero en relación a la pena de muerte, sí hay que decir que donde se aplica no ha resuelto el problema. O sea, la primera cosa es mirar dónde hay experiencias en las que ya esto efectivamente existe y si ha servido para resolver el problema o solamente para calmar nuestra conciencia. Porque claro, uno siente una gran indignación cuando ve casos como el de la bebé de 2 meses y uno dice, bueno, daría ganas de hacer la justicia con las propias manos. Pero acá en el Perú ya lo tuvimos. El monstruo de Armendáriz fue fusilado, porque se puede ser fusilado. ¿Y qué pasó con él? En teoría, en el habla popular, por la violación de un niño, que resultó que en el mismo proceso se le excluye porque jamás violaron al niño en la pericia. Y no solamente eso, sino que el proceso está plagado de errores, se ha reivindicado. Era un hombre pobre, era negro y además era, sí, ladronzuelo. Y él lo reconoce en el juicio. Y seguramente un tema mediático. No, para poder era una casa de brujas, para poder tapar un tema que Odría tenía de una revolución interna, con Zenón Noriega y toda esa historia. Los alumnos de la Católica montaron muy bien la obra y profesores también. De todos los puntos de vista. Ya, entonces, el tema aquí es, ¿qué pasa con la pena de muerte? ¿Saben qué pasa? Que cuando te equivocas, no lo puedes arreglar. Así es. Y lamentablemente, ¿ustedes creen que nuestro Poder Judicial no se equivoca? Este Poder Judicial se equivoca más o menos todos los días. Entonces, tú no le puedes dar el arma de la pena de muerte, que es irreversible, a personas que se van a equivocar. Así de simple. Por eso no se puede poner. Ahora, hay otras consideraciones legales. Y es, además, digamos, solamente un paliativo, digamos. ¿Cuántas penas de muerte puede tener, digamos, anualmente por casos como este? Pero eso resuelve el problema, eso evita que generemos individuos, sujetos que tengan esta disposición a generar tanta violencia. No, pues no lo evita. Entonces, cuando se alzan esos discursos y estas propuestas nada creativas, además, lo que se quiere evitar es, por ejemplo, hablar de cómo resolver el problema antes que ocurra. Como, por ejemplo, en nuestro país, creo que es uno de los pocos países en la región en la que no hemos instaurado realmente una política, por ejemplo, de educación sexual integral en las escuelas. O sea, dando información científica, validada, información oportuna para que los jóvenes, los niños empiecen a formarse y no tengan, creo, este conjunto de ideas pésimamente además formuladas sobre su propia vida sexual. Así es, y hay un tema ahí que la gente no entiende. Trabajar educación sexual con niños, y sobre todo con niñas, es básicamente trabajar en autoestima. Así es. Empezar a valorarse. Claro, estas personas que leen todo literalmente, les van a enseñar a tener sexo. No, es fatal. No, les vamos a enseñar a apreciarse a sí mismas de tal manera que no acepten una relación completamente tóxica. Lamentablemente, mujeres muy jóvenes que están ahorita en el colegio, no nos están escuchando probablemente, aceptan relaciones que son tóxicas, que les hacen daño. Y luego, cuando ya están demasiado involucradas y vienen daños muchos peores, entonces no pueden escapar. Y del otro lado también, varones, jóvenes, adolescentes que creen que el cuerpo de la mujer es un objeto, ¿no es cierto?, que pueden poseer. Entonces, porque así les han enseñado, pues. Porque así además la sociedad con un conjunto de prejuicios les ha ido formando. Ni siquiera es una educación, digamos, sistemática y ordenada. Mira lo que pasó en Radio Oxígeno. O sea, digamos, los locutores no tenían mala fe, son gente educada, son gente... Y se lanzaron unos chistecitos fatales que estuvieran en su... ¿Por qué? Porque, de nuevo... Un grupo de amigos ahí, cuando tú bromeas... Porque la violación está normalizada. Exactamente. Porque esto de decir, la violinizaron, ese tipo de palabras están normalizadas en la jerga popular porque se presume, de nuevo, lo que tú dices, que la mujer puede ser explotada sexualmente sin ningún problema. Primero, porque no se tiene sanción. Y segundo, porque ¿quién te va a creer? Normalmente el violador dice, ¿quién te va a creer? Y porque además, Rosa María, es normal, pues parte del rol del hombre, ¿no es cierto?, hacer mofa de ese tipo de cosas, porque eso te hace más hombre. Entonces, por eso es tan importante una educación, digamos, con lineamientos de educación sexual integral, una educación en valores, por supuesto. Mucha gente reclama en abstracto, ¿no es cierto? ¿Faltan valores? Sí, faltan valores, discutamos qué valores son. Yo creo que uno de los valores fundamentales que tiene que impartir la educación pública es justamente la igualdad, el respeto entre hombres y mujeres. Claro. Y parte de eso incluye dar información pertinente, información objetiva, no lo que yo creo que es, no ocultando además debates que son necesarios también dar en su momento, ¿no es cierto? Claro. Estos grupos que no quieren que se hable, ¿no es cierto?, de sexualidad en las escuelas, incluso entre adolescentes que ya pues están teniendo una vida sexual activa, además, es expresión,
discúlpame, de un fundamentalismo terrible y eso hay que combatirlo. Además hay una cosa que tal vez padres y maestros y lamentablemente estos grupos radicales no entienden, es que sus hijos tienen internet. Así es. Todo lo que no Entonces, les expliques tú, lo van a buscar por su cuenta y vaya a saber qué información van a encontrar. Exactamente, y van a encontrar muchísimas páginas web de pornografía, donde van a aprender de sexo a través de la pornografía y de la peor pornografía. Entonces, en vez de esperar a que eso suceda, mejor es sentarte y hacer una explicación, porque ese es tu deber, y hacer una explicación respetuosa del otro, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y fíjense, el otro día me pasaron un video muy bonito italiano, donde los niños no golpean a las niñas. No, si no son provocados, ¿no? Claro. Entonces les preguntan, ¿y por qué no le pegas? Porque es una niña. Hay que pegarle. ¿Por qué le voy a pegar? Es una niña. No puedo pegarle. Eso lamentablemente en la vida adulta, estos eran niños de 6, 7, 8 años, en la vida adulta lamentablemente se va transformando en otra cosa. Ahora, también es cierto que el victimario necesita una reeducación, cosa que el Estado no presta. Prestó en algún momento, pero no presta. Porque ese victimario es posible que haya sido violado también. Sí, por supuesto. Hay programas para agresores actualmente, pero como varias de las políticas en nuestro país que pueden tener un buen resultado, carecen pues de presupuesto. Entonces, otra de las cosas que creo que podríamos sugerir en medio de estos debates que a veces se dan banalizando el tema de fondo, es exigir que haya un mayor presupuesto. La ministra, la premier, ha anunciado esta comisión de alto nivel, yo la saludo. Ojalá. Pero creo que no se trata de un nuevo saludo a la bandera. Lo que hay que hacer es revisar qué existe ya. Ya existe una comisión multisectorial contra la violencia como la comisión de integridad, exacto, ¿no? Lo mismo pensaba yo, que con la mejor de las intenciones, con el mejor equipo, con un informe excelente, casi de lujo, claro, quedó en nada. Entonces, creo que la verdad, lo que hay que hacer, creo, a nosotros como autoridades nos corresponde es fiscalizar que esta comisión sugiera cosas que además estén articuladas a lo que ya existe. Existe ya un conjunto de marcos normativos que obligan al Estado a tener acciones de carácter multisectorial, además en lucha contra la violencia. Pero varias de estas instancias no tienen presupuesto, no tienen capacidad pues de generar políticas que se cumplan. Entonces sí hay que hacerle un seguimiento a eso. Ahora vamos a discutir el presupuesto, Rosa María, a fin de mes, en noviembre. ¿Qué presupuesto va a tener la lucha contra la violencia? Se está pidiendo que haya un programa por resultados. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque viene la misa del Señor de la Justicia, pero les informo que el Parlamento de Cataluña acaba de declarar su independencia y el jefe de Estado, Mariano Rajoy, jefe de gobierno, perdón, no jefe de Estado, es el rey, jefe de gobierno acaba de señalar que le pide tranquilidad a los españoles porque van a restaurar el Estado de Derecho en Cataluña. La independencia de Cataluña es un acto para el Estado español de desconocimiento de la Constitución, absolutamente ilegal y fuera de cualquier parámetro constitucional. Por lo tanto, se va a utilizar el artículo 155 de la Constitución que establece que el Estado español puede intervenir Cataluña, deponer a sus autoridades y convocar a nuevas elecciones. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Qué podría suceder si hay, digamos, aprobación popular en este tema, ¿no? En Cataluña. Probablemente una invasión militar. Lamentablemente. Ojalá que las cosas porque finalmente el Estado. ¿Guerra civil? No, pero ojalá que no, pero el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Con el nivel de violencia que hubo durante este referéndum, digamos. Sí. Entonces, ese es el problema. Nos vamos, yo sé, la misa del Señor de Justicia es importantísima el viernes. Nos despedimos, nos vemos el lunes les cuento más. Gracias, congresista. Me voy a casar con mi computadora. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.